Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de la Biblia TCB comentada. Y hoy vamos a seguir con el texto de Habacuc, pero para responder puntualmente a la pregunta y una inquietud que tienen nuestros lectores y audiencia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Y si vamos a hablar de algo identitario en nuestra versión, tenemos que traer a alguien que hace parte de la identidad del equipo. Así que mi invitado de hoy es el que está detrás de toda la identidad visual últimamente de la TCB, que es nuestro querido Armando. Armandito, bienvenido. Y aprovecho que él es el que hace todo el diseño gráfico aquí de nuestro proyecto, que él nos pida a ustedes que sigan, compartan, de like, adelante Armandito. No, ya saben lo de siempre, denle cariño a cada cosa que publicamos, sobre todo a todos los que nos siguen fielmente, puedan compartirlo, porque gracias a ustedes es que también que se difunde esta traducción que está progreso a progreso, y hoy ya estamos en Habacuc. Acordamos transmisiones antes, no solamente el Nuevo Testamento, pero ya el Antiguo, o sea, esto ya está volando. Muy bien, muy bien. Y Armando es conocido, desde la primera vez que lo conocemos, de que él entró al equipo, él es conocido como Armando Cositas. Él juega con su nombre y hace aquí palabras de Armando Cositas. Y hoy vamos a armar, Armandito, una construcción teológica bien interesante que es nada más, nada menos que el nombre de Dios. Algunos dicen el nombre propio de Dios y hay toda una inquietud o toda una tradición, toda una teología, cosas ciertas, cosas equivocadas sobre este nombre. Pero uno de nuestros lectores, Armandito, vamos a pedir aquí a nuestra audiencia que comparta, que deje like, como dijo Armandito, den cariño a todo esto, pero comparta también ese programa de hoy porque este es un tema importante. Creo que todo cristiano debe saber, y judío también debe entender bien esa palabra que vamos a estudiar hoy. Y vamos a tomarla del texto de Habacuc, pero es una palabra que se repite en todos los libros de la Biblia. Principalmente está así más marcada en el Antiguo Testamento, que estamos en traducción, porque en griego la palabra es Dios y teos, y entonces ahí ya traducimos como Dios, pero aquí la palabra del hebreo es algo enigmático. Incluso dicen que no hay traducción, no hay pronunciación. Vamos a escuchar cómo va a ser armar todas esas teorías aquí, Armandito, para ver cómo nos sale esto. Y vamos a pedir a Armandito que con esa voz de trueno pueda leer el texto que vamos de Habacuc por el día de hoy, de entrada. Así es. Aquí tenemos el texto impreso en el cual ustedes lo pueden descargar ahí en el link, pero también quiero leerlo en la versión digital, que ustedes también lo pueden encontrar en la página web, lo cual yo cada vez que sale un libro de una vez lo descargo, obviamente hasta que lo tengamos impreso, pero tienen la oportunidad, inclusive aquí están las notas de pie de página, que si usted le da pereza o no entendió la nota de pie de página, también para eso está, aquí comentamos inclusive todo lo que está aquí, y quiero leerlo aquí porque creo que todos siempre lo leen de aquí, yo quiero ser diferente, quiero leerlo directo desde la traducción. Y que dice así en Habacuc 1 versículo 2: el primer día sexto mes de segundo ario, bla 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 bla, pero queremos hasta el versículo 2, que aquí ya me dijeron por interno. Estas son las palabras de Jehová Todopoderoso. Insiste que aún no va a reconstruir el templo, que no haya bla 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 bla, pero vamos a enfatizarnos en esto. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo te clamaré y no nos salvarás de la violencia? Y aquí podemos ver Jehová. Eso suena bien antiguo. Esa es la inquietud de muchos de nuestros lectores y oyentes, Armandito, porque llegaron a la inquietud de ¿por qué estamos usando la expresión Jehová? Incluso ya conectan con algunas sectas y hay muchas otras cuestiones aquí, pero por lo general en las traducciones al español, quien sigue esa traducción de Jehová son las versiones de Reina Valera, pero las de 1960 sí. Y todas esas cosas. La mayoría de las traducciones actuales usan el Dios, solamente Dios. No hace distinción. Pero ¿por qué la TCB, que es contemporánea, está usando la expresión Jehová? Y hicimos esto desde un intento de mantener una fidelidad a los términos hebreos que usa el texto, justamente para diferenciar el nombre de Dios. Porque sabemos que las traducciones del Antiguo Testamento varían mucho si es Jehová, si es Elohim, si es Él, si es Adonai. Cada uno de esos nombres de Dios que es presentado en el texto representa una línea
teológica muy marcada. Entonces, si quitamos el Jehová, perdemos toda una tradición que llamamos de yavismo. Okay. Que tenemos dos tipos de yavismo igual, el yavismo más campesino y el yavismo más sacerdotal, pero es como si quitamos la idea de Jehová, cuando el lector que no está leyendo desde el hebreo no sabe cuándo es Yahvé, cuando es el tetragramatón, o cuando es Elohim, o cuando es Adonai. Entonces estamos siendo muy cuidadosos en la TCB de todas las veces que aparece el tetragrama, pone Jehová. Todas las veces que aparecen Elohim, estamos poniendo Dios. Todas las veces que aparece Adonai, estamos poniendo Señor. Y Adonai es Señor Todopoderoso. Ya vamos a hablar un poquito. Y cada vez que ponemos, que aparece Él, también estamos poniendo Señor. Entonces, dejando bastante claro para que, aun cuando lea desde el español, eso ayuda principalmente para que los que estudian el texto, que hacen exégesis del texto, que no ponen ya al hebreo directamente, cuando encuentre un Jehová en la TCB, dice, aquí está el tetragrama. Porque es lo que estamos traduciendo. Pero ¿por qué el tetragrama, que son 4 letras, que algunos dicen que no hay traducción, por qué lo estamos traduciendo como Jehová? Esa es la pregunta que vamos a responder a nuestra audiencia por el día de hoy. Y aquí sí, hoy necesito que ustedes pongan bastante atención a nuestros papelitos aquí, porque vamos a la palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo es así, una yod. La letra, la consonante era pura consonante al principio. El yod, que transliteramos como Y o Y. La Hei, que transliteramos como H. La Vav, que transliteramos como, puede ser como V, pero por lo general se translitera como W. Sí. Y la Hei de nuevo, que también es H. Ahora te pido, desde el español, que me leas esto. No puedo. No se puede leer. Entonces, ¿por qué se llama esas 4 letras sagradas de tetragrama? Por las palabras, aquí ya entra el griego, porque tetra en griego significa 4. Por eso que mi país, yo era bien bebecita, cuando mi país fue el tetracampeón mundial de fútbol. Obviamente Brasil, ¿no? Y ya pasamos, nadie nos alcanza. Y ahí cuando Brasil, me acuerdo que yo crecí con ese audio de la narración del partido. Es tetra. Eso es una cosa en Brasil. Y tetra desde el griego significa 4. Y grama no es del peso, como para nosotros una grama. Sí. Grama significa letra. Por eso tenemos gramática. Ajá. Entonces, cuando dice tetragrama, significa 4 letras. Entonces, ese tetragrama fue traducido como 4 letras sagradas y por eso decimos, es el tetragrama o el tetragramatón que decimos, pero cuando se une ya acrescenta una cuestión de pronunciación para decir que son las 4 letras sagradas, que es la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, que sin vocales no se puede pronunciar. Y el texto original bíblico no tuvo vocales hasta el trabajo de los masoretas, ya como más de siglo V, siglo VI después de Cristo. Entonces, hasta siglo VI después de Cristo, esas letras no tenían una vocalización. Cuando vienen los masoretas, y hay una cosa interesante aquí. Hay una teoría que es muy popular, Mandito, que es muy linda. A mí me parece hermosa, pero no tiene un fundamento. No tiene un fundamento así como tal arqueológico, filológico, profundo. Pero es bien bonita y me gusta. Que es que ellos tomaron las primeras letras de un acróstico. Sí. Por ejemplo, la palabra Hijihe, que empieza con la Yod, tomaron esa primera letra y ahí para poner aquí en la Y, tomaron la palabra Hei de Yahvé y tomaron la Vav U, que la Vav U es la Vav, que es el I, la conjunción, y tomaron la primera letra de Haya, que Hi significa será. Sí. La palabra Jove significa es. La conjunción significa y la Haya significa fue, para dar la idea de eternidad de Dios. Uy. Como si fuera un acróstico, con esas primeras letras, y ahí da las 4 letras del tetragrama, que es el Dios de Israel, o el Dios que es nuestro Dios. El Dios es el que será, el que es y el que fue, o el que fue, el que es y el que será. Sí. El orden cambia un poco de idioma a idioma, pero para decir que es un Dios eterno.
Incluso hay una versión que usamos como referencia en la TCB que se llama The Message, que es el mensaje, y ellos traducen todos los nombres de Dios como el Eterno. Él dice el Eterno, el Eterno, el Eterno, para hablar de Dios. Justamente porque sí, el Tetragrámaton, aunque ese acróstico es construido posteriormente, no es quizás la cuna, vamos a decir, de la etimología de la palabra, es algo bastante pedagógico y bonito para decir que Dios siempre fue, siempre es, siempre será, es un Dios eterno. Porque incluso el texto de Éxodo, capítulo 3, que es el clásico de ese texto, cuando Moisés pregunta, ¿y quién eres? O sea, ¿cómo te presento? Para hablar de la identidad de Dios, cuando va delante del faraón, usa esa expresión. Y que es traducido como yo soy el que soy, pero cuando lleguemos a Éxodo, ustedes van a darse cuenta que es una mala traducción, o es una traducción realmente ya atravesada por la Septuaginta griega, y porque el Tetragrámaton, o lo que está escrito allá en Éxodo, textualmente no es posible del hebreo traducir como yo soy el que soy, pero esa es escenas para los próximos capítulos aquí de traducción y de comentarios también. Pero esa idea del acróstico, aunque es bonita, no es cierta en el sentido de que puede ser aplicable como didáctica, como teología, como interpretación posterior, pero es como que mi nombre es Esther. Y mi mamá puso mi nombre, mi familia, mis padres puso mi nombre por mi abuela. Pero supone que ahora mis alumnos ya hicieron, incluso una vez, en un día del maestro, mis alumnos tratando de hacerme una cuestión de cariño, hicieron un acróstico con mi nombre. Y ahí ni me acuerdo bien cómo fue, pero es de esperanza, S de sabiduría, T de ternura, no sé, no me acuerdo cómo es, otra cosa como es. Con R. Radical, ¿no? Radical. Si es de ir a las raíces, soy radical, que yo voy a las raíces de las cosas. Y radical significa ir a la raíz, no extrema. Pero, y así, pueden hacerme eso, pero es como, la palabra está significa eso. No, cuando mis papás pensaron y eso, no están pensando en nada de eso. Pero sí se puede hacer algo que hicieron con el Tetragrámaton y que es interesante porque incluye esa idea de la eternidad de Dios, pero no es quizás la idea original de cuando se presenta. Otra cosa que me pareció es una teoría que me gusta, es que así, tal como está, Y, H, W, H, no hay como pronunciar, pero uno dice que si intenta hacer el sonido de la Y la yate es como el ejercicio de inspirar y expirar. Intente usted en la casa pronunciar Y, H, W, H. Y es como, algunos dicen que es ese ejercicio de inspirar y expirar porque Dios es nuestro aliento de vida. Y es como, es otra interpretación que se da ahí a ese texto sin vocales. Pero vamos a apurarnos aquí para saber cómo de todo eso llega a Jehová. Cuando viene la vocalización masorética, ellos vocalizan ponen una seba aquí, y que es una casi vocal, pone una holen arriba de la G y una cames. Transliterando esto al español con las letras quedaría así. Y, una E chiquita, pero como la E como está al inicio. Sí suena, como es una que está en la primera letra y no está entre vocales. Después viene una H, una O, una V, una A y una H. Entonces es Y o Va. O sea, la transliteración es coincidente, lo más cercano de transliteración realmente es el Jehová. Esa es una cuestión de vocalización y esto cambia un poco también desde cuál es la escuela masorética que estamos tomando. La que tomamos, la más clásica, es la de Jehová, pero hay otras que cambian un poco la vocalización y ahí se lee como Yahvé. O Yahweh, o hay muchas otras que pronuncian de diferentes maneras. La mayoría de las traducciones católicas, por ejemplo, usan el Yahweh o el Yahvé porque usa una vocalización diferente. Pero si seguimos la vocalización más común, más tradicional, va a dar Jehová, tal cual. Esa es una cuestión de vocalización. Pero hay una otra teoría
Armandito, que dicen también que por eso de dónde sale el Jehová como tal, es que como el tercer mandamiento bíblico, ¿recuerdas cuál es el tercer mandamiento? Creo que es el de las fiestas. No, antes. El tercer mandamiento, ustedes saben, memoria. El tercer mandamiento es de no pronuncies el nombre de Dios en vano. Y entonces, como los judíos son muy piadosos hacia los mandamientos, entonces ellos entienden que no pueden pronunciar el nombre de Dios en vano, y como Yahvé es el nombre propio, porque Elohim, él era nombres que se usan para Dios, pero también otras culturas y otras comunidades usaban. El nombre que es propio del judaísmo es el tetragrama. Y entonces, ese es lo que ellos entienden como el nombre de Dios, de su Dios, del Dios verdadero. Sí. Como ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, no solo porque no tienen vocalización, sino por la cuestión de la sacralidad del nombre, ellos hacen una otra expresión que es para representar el nombre de Dios, que es la expresión Adonai. Entonces, los judíos por lo general usan un Adonai. Cada vez que aparece Adonai es porque estaba un tetragrama en el texto, y Adonai significa Señor Todopoderoso. Pero el Señor Todopoderoso de Adonai siempre tiene que ir en todas en mayúscula. Obviamente, cuando era hebreo no había distinción de mayúscula y minúscula, pero cuando ya pasa a las traducciones, el Señor tiene que ir todo en mayúscula, porque si no es Adón. Y Adón es Señor, como yo digo, el Señor Armando, el Señor de la tienda, o incluso puede ser usada para esposo, para otras cosas, pero Adón. Pero entonces, para marcar que es el Señor Todopoderoso, que es Dios, usan el Adonai. Entonces, el Adonai es el nombre que más se usaba. Y cuando pone la vocalización del Yahweh aquí, desde una escuela masorética diferente, que pone con Kames, Hey y una Seré, entonces queda Yahweh y Adonai. ¿Qué hizo los copistas bíblicos a lo largo del tiempo para entender que cuando estaba Adonai, porque los primeros que cambiaron, leían el texto, veían Yahweh y decían Adonai, ellos entendieron la lógica, pero eso fue pasando de generación en generación, y cuando fue pasando, algunos ya estaban perdidos. ¿Por qué decimos Adonai? Porque no sabían que hay un Yahvé. Entonces ellos, para recordar que la palabra realmente original era el tetragrama, Yahvé, pero ellos decían Adonai, hicieron una palabra híbrida. Mira la vuelta aquí. Hicieron una palabra híbrida, que tomaron las consonantes de Yahvé, que es la Y, la H, la W y la H, que es las letras del tetragrama, y las vocales de Adonai. Fusión. Y los funcionarios hicieron la palabra. La Y de aquí, la A de aquí, la H de aquí, la O de aquí, la W de aquí, y la H, la A de aquí, y la H, y hicieron la palabra Yahová. Yahová, que era la palabra híbrida entre Yahvé y Adonai, para que ellos recordaran, para que supieran que ellos decían Adonai, pero estaba escrito originalmente el tetragrama. Porque la historia con los judíos es más larga, porque ellos no pronuncian ni escriben, y hacen contracciones. Por ejemplo, Ya, aleluya, es para alaben a Jehová, pero cuando no escribe el nombre todo, dicen solo Ya, o los hijos de Ya, y todas esas cosas de la contracción. El Ya es un tipo de contracción de Jehová, pero para no pronunciar el nombre completo y no escribir también el nombre completo. Entonces ellos hicieron esa palabra híbrida que es Yahová. Y muchos dicen que de ahí realmente es que viene la transliteración al latín y al español de Jehová, que es no solo por la transliteración masorética más popular, sino también porque en los textos ya encontraban esa palabra híbrida, que era la mezcla entre Yahvé y Adonai. Entonces de ahí quedó el Jehová. Y porque la TCB, de nuevo, ahora sí respondió la pregunta, ¿por qué la TCB está usando el Jehová? Porque si ponemos Dios, la gente que no ve el hebreo va a creer que es un Elohim. Y un Elohim no es un Yahvé. Perdóname aquí, pero no es lo mismo. Hay toda una conexión. Por ejemplo, ahora estamos traduciendo Génesis. Y en Génesis 2, por ejemplo, él usa Yahvé Elohim.
Ok. Él usa las dos para decir Elohim, el Dios verdadero es Yahvé. Y ahí está Jehová más cercano Dios. a la tradición cananea que se utiliza Ajá, más. y por eso, por ejemplo, cuando llegamos a ese texto en la TCB, estamos poniendo Jehová Dios o Dios Sí. Jehová. Pero si hubiéramos transliterado o traducido el tetragrama como Dios, iba a ser Dios Dios. ¿Cómo íbamos a hacer aquí en Génesis cuando aparecen las dos palabras? Ahí Ok. a las traducciones ya hace un juego y pone Dios del Señor, pero Dios del Señor Claro. ya sería Elohim, Él. Entonces, para ser fieles, principalmente el respeto y el peso teológico del tetragrama, es que decidimos aquí en la TCB mantener el Jehová, no por una cuestión porque si actualizamos eso, perdemos la carga exegética tan profunda del tetragrama, porque no es lo mismo el tetragrama que un Elohim, que un él, y ni siquiera que el Adonai, pero el Adonai es más de pronuncia que incluso de escrita. Pero el Jehová puede venir podemos justificarlo por dos motivos, o por una cuestión de vocalización masorética clásica, o por una cuestión de tomar de ese híbrido entre Yahvé y Adonai y da el Dale, Jehová también. Jehová. Así que ese es el nombre y la identidad de Dios. Y hay unos dicen, pero ¿y no estás tomando el nombre de Dios en vano? No, porque esa es una palabra, incluso ya traducida, ya transliterada de todo ese libro que ustedes están viendo, para expresar. Cuando la Biblia o el hebreo, y la Biblia en general usa la idea de nombre, es mucho más profunda que una palabra. Porque cuando decimos, el nombre de Dios en vano, no solo estamos hablando, no usar la palabra que simboliza o que representa el nombre de Dios. Cuando estamos hablando, no toma el nombre de Dios en vano, es de la esencia, la identidad, el carácter de Dios. El nombre tiene mucho más que ver con identidad y carácter y toda la esencia de la persona, nos aparece en todos los nombres del Antiguo Testamento, que solamente con el tema de no usar una palabra que simboliza el nombre de Dios. Cuando digo que no tome el nombre de Dios en vano, es mucho más profundo. Tenemos que hacer otro comentario para ese tercer mandamiento, pero es mucho más profundo que solo usar una palabra que representa la idea de que eso era un tetragrama en el texto. Así que esa es la explicación aquí para nuestros lectores por qué estamos en una versión contemporánea usando el Jehová por un sentido de respeto exegético, porque es una de nuestras características también, es tratar de mantener ese sentido exegético del texto. Me gusta mucho porque yo soy alguien que me gusta colorear la Biblia y es exactamente coger el color rosado para señalar todos los nombres de Dios, pero como yo decía, en el Antiguo Testamento encontraba muchos nombres, entonces cada uno coloreaba en rosado y cuando decía Jehová o Señor y esto. Ahora, luego de esta explicación, me toca escoger más colores, porque me gustaría definir, listo, cuándo en verdad se está diciendo Jehová, cuándo Señor, y creo que eso le da un poquito más de entendimiento y profundidad, entonces me toca utilizar más colores también para estudiar la Biblia, y me encanta que, como en la tradición, se ha esforzado por mantener estos descubrimientos, obviamente, estos estudios, y han inventado estas formas para que nos llegue hasta hoy poder entender eso, y aquí la T se ve que está siendo lo más fiel también al primer sentido del texto. Así es, mi querida Armandito. Así que ustedes van a poder identificar siempre la traducción cuando es el tetragrama. Siempre que aparezca Jehová, piensen en las 4 letras sagradas aquí y puedan diferenciar cuando encuentre el Señor, cuando encuentre Dios, cuando encuentre el Señor Todopoderoso en nuestra versión. Y ahí ni siquiera necesitan ir al hebreo para saber cuando hay una diferencia de nombre de Dios, y eso diferencia también cuál es la tradición teológica del Antiguo Testamento. ¿Solo en esta traducción la encontramos así? ¿Diferenciar cada uno? La Reina Valera de 1960 también hace una buena diferenciación. O sea, ellos mantienen el Jehová con el tetragramatón. En las otras palabras, Elohim, ellos ponen Dios. Él, no estoy segura que es Señor, pero creo que la Reina Valera sí. Incluso cuando yo me acuerdo que no existía TCB, que yo estaba estudiando Antiguo Testamento en el seminario, todavía como estudiante, yo tenía la NVI. Y la NVI me causó un poco de dificultad porque yo no conseguía diferenciar los nombres de Dios. Por ejemplo, cuando el profesor nos pedía ejercicios rápidos de exégesis, y ahí yo me acuerdo que cuando yo compré mi primera Reina Valera, que yo no crecí en ese mundo de la Reina Valera como la mayoría de ustedes, la primera Reina Valera que yo compré
fue por el Antiguo Testamento, principalmente para poder diferenciar esos nombres de Dios. Entonces, además de la TCB, vamos a dar el crédito aquí a la clásica, la Reina Valera, porque la Reina Valera también trata de hacer esa diferencia de términos, cosa que las nuevas versiones como TLA, NBI, NTV, PDT, ninguna hace esa distinción, solo ponen Dios. Qué bueno saberlo y bueno, súper. Si ustedes se dieron cuenta al principio, por eso a mí me gusta estar detrás de las cámaras, no delante, porque es muy distinto. Y yo me di cuenta, claro, yo ahorita cuando leí, era Geo y aquí estaba Habacuc. Casualmente en el mismo versículo 2 está Jehová y con su misma nota de pie de página. Entonces yo dije, si se dieron cuenta los detallistas confundidos, pero prácticamente eran Habacuc. Así es. Así que si no descargar Habacuc, descarguen. Habacuc está precioso. Sí. Y ya vamos aquí caminando hacia nuestro nuevo lanzamiento. Y aprovechen, disfruten. Cada mes es para que disfruten un libro y nuestro libro del mes fue el libro de Habacuc. Así que si tienen más dudas como esta, que por qué la TCB está usando este término, por qué está traduciendo de esa forma, déjenos saber y estamos muy felices aquí de explicar las razones detrás de algunas decisiones de traducción que se toma aquí. Y para despedir nuestra audiencia, Armandito. Sí, no sé si también, si los que sí están en Ecuador, si quieren participar también, ¿sí? Para que puedan resolver sus preguntas. Y nada, lo que dije al principio, denos cariño también con sus comentarios, compartan y disfruten también este texto como lo estamos disfrutando todos nosotros, tanto digital y también físicamente. Muy bien. Y Armandito, aquí estamos preparando para la próxima semana una serie especial de uno de los textos emblemáticos de la Biblia. Así que no te lo puedes perder. Te esperamos la próxima semana para hacer un programa diferente a todo lo que ya hicimos. Tocó esperar 8 días más. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.